Obtener un sistema tecnológico en la actualidad. Capítulo 281. El jugador 2 del agente naranja ha entrado al juego en el campo de golf de Mar-a-Lago. Una figura controvertida conocida por su cabello rubio y piel muy anaranjada jugaba golf con su distintiva camisa blanca y pantalones cortos blancos, sin importarle todo el revuelo que había causado cuando anunció la controvertida idea de prohibir a los musulmanes la entrada a Estados Unidos. No era la primera controversia que creaba y estaría lejos de ser la última. Justo cuando estaba a punto de golpear la pelota de golf, su bolsillo empezó a vibrar. Detuvo su swing y contestó su teléfono, ya que cualquiera que pudiera llamarlo a este teléfono en particular era alguien que merecía una respuesta inmediata. Hola, saludó después de mirar quién era la persona que llamaba. El nombre le hizo sonreír. Hola, ¿cómo le va a nuestro próximo presidente? Vino una voz desde el otro lado de la llamada. George, ¿qué hizo que me llamaras a media tarde? Sabes que debería estar trabajando duro en mi campaña, respondió el hombre. Estaba mintiendo conscientemente a pesar de saber que la otra persona sabía lo que estaba haciendo. Tenían ojos por todas partes. Llamé porque mi padre quiere verte esta noche. ¿Puedes venir? George dijo después de sus breves saludos. Lo haré incluso si tengo que cancelar algunas citas. No puedo decepcionarlo en absoluto, respondió el hombre. Luego los dos conversaron un rato antes de que terminara la llamada. El hombre naranja con ropa blanca de golf regresó al juego que había sido interrumpido por la llamada telefónica. Pateó la pelota, la envió al aire, y salió directamente del campo hacia el heavy. Esa tarde. Bienvenido, George le dio la bienvenida al hombre con el que había tenido una conversación esa misma tarde. No llegó tarde, ¿verdad? Como todavía no soy presidente, no puedo evitar el tráfico, bromeó el hombre mientras le estrechaba la mano a George y luego lo seguía hasta la mansión para la reunión. Más tarde, después de cenar y terminar su pequeña charla, se trasladaron a la habitación del jefe de familia para continuar. Los dos hombres saludaron a un tercero con un tono serio, propio del ambiente sobrio. Entonces, ¿cuándo empezarás a usar tu poder para apoyarme en mi candidatura a la presidencia? Preguntó el hombre naranja. Su comportamiento tonto generalmente solo se mostraba cuando pronunciaba discursos durante la campaña electoral. Estaban inevitablemente plagados de información errónea, pero parecía que él era una persona completamente diferente frente al poder real de la persona en esta habitación en particular. Estoy bastante seguro de que ya te hemos estado apoyando durante bastante tiempo. Ya te hemos estado ayudando a darle forma a la narrativa en torno a muchos de tus actos escandalosos, respondió Aubrey con la misma seriedad. Eso no es suficiente en absoluto. No pensé que su familia hubiera caído tan bajo, hasta el punto de ser capaz de apoyarme tanto, dijo Trump en un tono ligeramente burlón. No estaba en absoluto satisfecho con el apoyo de los Morgan. George, al escuchar el tono en el que Trump dijo esas palabras, no pudo evitar respirar profundamente. Trump acababa de patear los huevos al decirle eso al jefe de la familia Morgan. La reacción de Aubrey no fue diferente de lo que George esperaba en absoluto cuando abrió la boca y dijo. Parece que la gente está empezando a olvidar quiénes somos realmente, si incluso usted, a quien hemos decidido apoyar, piensa que ya no tenemos la misma atracción que antes teníamos. Su voz era sepulcralmente fría. Trump pensó para sí mismo. Parece que usar su ego para obligarlo a aumentar la inversión en mi campaña fue contraproducente. Tardíamente se dio cuenta del riesgo que había corrido al provocar a Aubrey Morgan. Aubrey continuó. La única razón por la que decidí apoyarte es porque quiero un presidente bajo nuestro control para reducir el poder que los Rothschild tienen en el Congreso. Pero eso no significa que seas la única opción. Puedo apoyarlo con la misma facilidad. Cruz, que ya está delante de ti. La única razón por la que no lo he hecho es porque ella está cubierto de huellas dactilares de Rothschild, y tú no, pero eso no significa que no pueda arreglarlo y deshacerme de ti si te vuelves inútil para mí. Solo porque decidimos tratarte con un mínimo de respeto no significa que no seas un pedazo de mierda o que no puedo vivir sin ti. No te necesitamos, pero tú nos necesitas. Solo tu estupidez durante los últimos 2 años puede enterrarte bajo tanta controversia que te asfixiarás en el agujero más profundo y oscuro que la ley puede enterrar. Tu culo naranja dentro. Aubrey respiró hondo para recuperar la compostura, que había sido sacudida por la falta de respeto anterior de Trump. Era impropio de Morgan ser tan crudo en su discurso. O tomas lo que te damos y haces lo que te ordenamos, o no piensas en entrar en política en absoluto. ¿Me han entendido? Preguntó.
Realmente no necesitaban a Trump, y Aubrey, en particular, estaba empezando a creer que podría convertirse en más un pasivo que un activo en el futuro. Actualmente, su mayor valor era que nadie creería jamás que los Morgan trabajarían con una persona como él, fuera beneficioso para ellos o no. Su actitud de bala perdida era completamente contraria al control absoluto que un hombre como Aubrey Morgan exigía de las situaciones en las que decidía involucrarse. Sí, señor. Trump solo pudo inclinar la cabeza y darse cuenta de su error. Se había vuelto complaciente por el nivel de respeto que le había mostrado anteriormente el jefe de la familia Morgan. Parece que me he equivocado. Por favor, perdona mis palabras, no tenía ninguna intención de deshonrarte en absoluto. A pesar de sus defectos, Trump tenía una cualidad decente. Tenía cierta astucia y crueldad animal que lo hacían especialmente apto para alterar el status quo. Dado que es la primera vez, no se lo reprocharé. Pero si hace algo así en el futuro, tendrá muchas más empresas que pueden quebrar repentinamente, tenga eso en cuenta, dijo Aubrey. No estaba dispuesto a darle más cara al hombre que tenía delante. Gracias, dijo Trump. Guardaba este rencor más reciente dentro de él y no lo demostró en absoluto, aunque se prometió a sí mismo que lo resolvería en el futuro cuando fuera presidente. Ahora que hemos resuelto el malentendido, pasemos al tema principal. ¿Cómo conseguiremos que usted sea elegido? Aubrey inmediatamente siguió adelante, desinteresada en prolongar la reunión. Al escuchar a su padre decir eso, George inmediatamente tomó las carpetas que tenía cerca, se las entregó a Trump y comenzó a presentar su contenido. Nuestro apoyo comenzará influyendo en el público a través de Fox News, Breitbart y otros medios de comunicación de derecha, pero el tono no cambiará al principio. Los medios lo apoyarán gradualmente a usted por encima del resto de los candidatos, y nosotros asegúrate de elegir solo payasos a los que puedas vencer fácilmente para no levantar sospechas, comenzó George. Señaló a Trump hacia cada página y las presentó una por una, mostrando en detalle lo que los Morgan prometieron en términos de apoyo a la campaña. Incluía de todo, desde cifras de encuestas y manipulación, hasta debilitar a sus compañeros candidatos, darle más tiempo al aire en los medios, e incluso llegó a incluir una investigación de la oposición, OPO, sobre todos los involucrados en las elecciones generales de 2016, incluido tanto los demócratas como los que los Rothschild habían apoyado en cada lado. Cuando Trump vio la propuesta, solo la primera página fue suficiente para hacer que una sonrisa apareciera en su rostro. Era el nivel de apoyo que esperaba de una familia tan prominente. Satisfecho con la reacción de Trump, George continuó el resumen. No comenzaremos con respaldos de alto perfil, pero su valor aumentará junto con el aumento de sus cifras en las encuestas. Su primer respaldo vendrá de Sarah Palin, exgobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008. Cuando Trump escuchó ese nombre, supo que no estaban bromeando en absoluto. Y ese fue solo el primero de una larga lista de respaldos por venir. Ella lo respaldará oficialmente en un mitin en Iowa, que debería ser, creo, el 19 de enero. Eso será dentro de unas 3 semanas y unos días después del sexto debate de las primarias republicanas, continuó. En febrero, que debería ser el mes en que empieces a superar a Ted Cruz en las encuestas, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, empezará a respaldarte después de tus victorias, ¿no es un candidato? Y además es muy crítico conmigo, interrumpió Trump. No estaba seguro de si había escuchado mal algo o no. Sí. Se retirará de la carrera el próximo mes y lo respaldará junto con el exgobernador de Arizona, Han Brewer, el gobernador de Maine, Paul LePage, y el ex senador de Massachusetts, Scott Brown. George lo miró y continuó. En marzo Ben Carson también suspenderá su campaña y hará lo mismo, pero eso será después de Jeff Sessions. Continuó mencionando a todas las personas de alto perfil que respaldarían a Trump para ayudar a aumentar su alcance entre una audiencia republicana más amplia. No están jodiendo en absoluto, pensó Trump. Se dio cuenta de que al principio no habían hecho mucho porque se estaban preparando para un gran impulso a principios de 2016. Y cuando empezaron a correr un rumor sobre el servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton, ella era la candidata demócrata que apoyaban los Rothschild, allí seguramente habría una investigación al respecto que tendría un gran impacto en su campaña. Los propios Morgan también habían cubierto sus apuestas en el lado demócrata del pasillo y habían optado por la misma estrategia de apoyar a alguien que nadie hubiera creído que apoyarían jamás. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. Pero ese sería un campo de batalla para otros.
Trump solo tenía que preocuparse por las elecciones primarias republicanas, donde su oponente más probable sería el republicano Ted Cruz, respaldado por los Rothschild. George continuó su explicación de cómo los Morgan apoyarían a Trump, quien permaneció en silencio en todo momento. Haría sus preguntas después de que el heredero Morgan terminara. Acerca de Fox, no creo que sea posible obtener su apoyo. Roger Ailes no parece muy interesado en mí ni en mi candidatura, dijo. Estaba casi seguro de que tal vez se lo habían pasado por alto durante toda la planificación, pero quería estar completamente seguro. No tienes que preocuparte por eso. Ya sabes lo que dicen, no existe la mala prensa. Siempre que se mencione tu nombre, estoy seguro de que un experto en branding como tú sabe lo que sucederá. Si intenta reprimir las noticias sobre ti, podemos reemplazarlo, respondió George. Era como si estuviera hablando de despedir a un trabajador normal de una fábrica, no al presidente de un conglomerado de medios gigante como Fox News. Fue entonces cuando Trump se dio cuenta de la magnitud de poder que tenían los Morgan. Estaban en una posición tan elevada que podían destituir al presidente de una gran empresa como si nada. ¿Puedes decirme qué es lo que realmente quieres de mí después de que gane? Necesito prepararme para ello, dijo. Sabía que no le habían contado todo, pero no le importaba. Si sus objetivos no coincidieran con los de él, no dudaría en eliminarlos después de ganar. Su victoria nunca estuvo en duda en su mente. Si los Morgan querían algo demasiado atroz, creía que incluso podría echarlos a la calle y ganar las elecciones sin ellos. En lugar de George, Aubrey abrió la boca y dijo. Más o menos una década antes del 11 de septiembre, instalamos un dictador títere en Irak y lo armamos. ¿Recuerdan cuando Irak intentó apoderarse de Kuwait? Fue por entonces. ¿Recuerdan cuando unos años después del 11 de septiembre, se descubrió que el régimen de Saddam tenía armas de destrucción masiva y lo derribamos? ¿Por qué crees que hicimos eso? ¿Porque tenías pruebas que respaldaban la invasión? Trump respondió. Sin embargo, no estaba seguro de su respuesta, ya que estaba seguro de que la historia completa aún no había sido desclasificada. Eso es lo que la mayor parte del mundo cree, pero la verdad es que habíamos estado trabajando para que la invasión ocurriera incluso antes de eso. Después del 11 de septiembre, necesitábamos demostrar que todavía teníamos el garrote más grande, así que usamos ese garrote para derrotar a los talibanes. Pero eso resultó insuficiente, por lo que necesitábamos usar el garrote otra vez. Elegimos usarlo contra Saddam. Fabricamos todo tipo de excusas, pero resultó que las armas de destrucción masiva fueron las que prevalecieron. Después de todo, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por el retroceso? ¿Salvajes que solo apuntaban con sus armas a ellos mismos y a sus rivales locales? Aubrey hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Trump. Trump se sorprendió un poco al escuchar toda esta información. Estaba seguro de que todavía estaba clasificado, si es que alguien lo sabía. Pero eso no es todo, continuó Aubrey. Necesitábamos una guerra mucho antes del 11 de septiembre, y por eso plantamos la semilla llamada Saddam. Cosecharíamos esa semilla más tarde, de todos modos, pero el ataque nos obligó a actuar. Aún así, fue beneficioso al menos en un sentido. La paz nos había hecho difícil justificar el mantenimiento de un complejo militar industrial tan enorme. Así que invadimos Irak con el pretexto de buscar armas de destrucción masiva, y luego derribamos oficialmente a Saddam después de que nuestras inspecciones provocaron una insurgencia violenta destinada a sacar a su régimen del poder. Y ese fue solo uno de los conflictos que gestamos en la región. Derribamos a los talibanes, derribamos a Saddam, desmantelamos a Al-Qaeda y derribamos a Bin Laden. Incluso después de todo eso, Aubrey no había respondido en absoluto a la pregunta de Trump. ¿Por qué crees que te dije todo eso? Preguntó. Su hábito siempre fue probar a las personas para determinar si valían la pena entrar en acción. Porque la razón por la que me apoyan radica en la explicación, respondió Trump con confianza. Aubrey creía que cualquiera que fuera más inteligente que un pez dorado podría haberlo descubierto. ¿Y cuál podría ser esa razón? Preguntó. Se necesita otra razón para justificar un presupuesto militar tan enorme. La gente no preguntará por qué es necesario tanto si estamos librando una guerra. Sí. Necesitamos guerras para justificar un presupuesto tan enorme. Y aquellas en las que podamos explotar los objetivos después para beneficiarnos y enriquecernos también. Nuestros objetivos deben seleccionarse con cuidado. Lo suficientemente débiles como para no causar demasiado daño, pero fuertes. Suficiente para justificar nuestra estancia en su país el mayor tiempo posible bajo el pretexto de mantenimiento de la paz.
Y no solo eso, tienen que ser lo suficientemente ricos como para justificar nuestra inversión inicial, finalizó Aubrey con una sonrisa, satisfecho con la segunda respuesta de Trump. Entonces, ¿dónde está el próximo objetivo? No puede ser otro país del Medio Oriente, y no recuerdo ningún otro enemigo que podamos usar. ¿Ni siquiera ningún otro que cumpla con sus requisitos?, preguntó Trump. Eden Esparía. Aubrey hablaba en círculos alrededor de Trump y lo llevaba a una creencia parcialmente correcta. Claro, realmente quería saquear las riquezas de Eden y Esparía, pero eso fue solo incidental. Lo que realmente deseaba era pisotearlos por tener el descaro de obstaculizar su primer intento. Lo había visto como un golpe a su honor y una afrenta personal hacia él. Trump estaba un poco confundido y sorprendido por el objetivo mencionado por Aubrey. Nunca había pensado que Eden o Esparía fueran los nuevos objetivos. Lo único que sabía de ellos era que eran unos mierdas atrasadas que ni siquiera tenían campos de golf. El silencio continuó durante bastante tiempo mientras los dos Morgan en la sala dejaron que Trump digiriera la información en silencio. ¿Por qué ellos?, preguntó después del largo silencio. Debido a que tienen una enorme cantidad de recursos sin explotar, nosotros podemos beneficiarnos al máximo de ellos. Además, son absolutamente débiles y la inversión no será tan alta, respondió Aubrey. Absolutamente no le diría a Trump la verdadera razón por la que eligió las pequeñas naciones insulares. ¿Estás en contra?, preguntó cuando vio la expresión del rostro de Trump. No, realmente no me importa. No me importa la razón o cómo hacemos las cosas. Mientras pueda hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, apoyaré su agenda con todo mi poder cuando gane las elecciones. Proclamó, luego se rió. Además ni siquiera tienen campos de golf. Bien. Ya hemos terminado los preparativos por nuestra parte, así que todo lo que tienes que preocuparte es hacer campaña y ganar el apoyo del pueblo estadounidense, o al menos sus votos, dijo Aubrey, luego hábilmente manejó la conversación hacia otros temas. Hasta luego, le dijo Trump a George, quien lo había acompañado hasta la puerta donde lo esperaba su coche. Espero que sea en la oficina oval, bromeó George. Ambos hombres se sonrieron cuando Trump subió al auto en el que había llegado. El auto salió del complejo después de conducir durante 10 minutos seguidos, y después de unos minutos más, la sonrisa en el rostro de Trump desapareció y movió su boca en una posición extraña. Era como si su rostro se hubiera vuelto rígido por tener que mantener constantemente una expresión que no estaba acostumbrado a hacer durante un largo periodo de tiempo. ¿Realmente creen que pueden controlarme?, se dijo. No le preocupaba que su conductor lo escuchara, ya que la familia del hombre vivía en la Torre Trump. En el momento en que traicionó a su maestro, solo un final les esperaba a todos: la muerte. Justo cuando estaba a punto de soltar una maldición para desahogar la ira que había reprimido por haber sido insultado por ese imbécil, sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Tampoco podía permitirse el lujo de ignorarlo, ya que llegó a su teléfono descartable más importante. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó la voz al otro lado de la llamada. Salió bien. Y como dijiste, cuando intenté hurgar en su orgullo, parecían muy molestos. Supongo que no pueden soportar que los menosprecien, dijo en tono burlón. Su pequeño golpe había sido una prueba intencional para ver hasta qué punto podía salirse con la suya. Al parecer, la respuesta fue no mucho. Estaba dentro de nuestro rango de expectativas según su curso de acción. Desde que Aubrey se convirtió en el cabeza de familia, hemos estado perfilándolo. Y hasta ahora, nuestro perfil casi nunca ha estado equivocado, dijo la voz. El orgullo que sentían por ese logro permitió que se filtrara un ligero acento. Aunque su inglés era muy fluido, era obvio que no habían sido criados en Estados Unidos. ¿Qué tal si me das una copia para que la use y solicitar el mayor apoyo que pueda obtener de ellos? De esa manera, no tendrás que arriesgar nada al tomar medidas personalmente, dijo Trump. Permítanme recordarles una cosa. Hay cosas que pueden pedir y cosas que no pueden pedir. Hasta que ganen las elecciones, su utilidad para nosotros es limitada. La voz en el teléfono ni siquiera tuvo la más mínima fluctuación en su tono. Era evidente que el orador estaba acostumbrado a las travesuras de Trump y a su constante comportamiento de búsqueda de beneficios. Claro, pero asegúrate de escribir todo lo que quiero de ti, porque cuando gane, no quiero tener que volver a preguntar, respondió Trump. Si de algo podía estar seguro era de que siempre sería un ganador. No te preocupes. La llamada telefónica fue interrumpida abruptamente.
Trump se quitó el teléfono de la oreja y no dijo nada, solo lo miró con la misma expresión que había tenido después de salir del complejo de la familia Morgan. Todo el mundo tiene una utilidad, y en el momento en que termina su utilidad, su destino es ser abandonado. La gente inútil no es más que un desperdicio, pensó. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y miró por la ventanilla polarizada de su coche. Su mente estaba a toda marcha, pero nadie sabía lo que estaba pensando. Sin embargo, a juzgar por la expresión de su rostro, debieron ser pensamientos agradables. En el Kremlin. Vladimir caminaba por la zona fuertemente vigilada, llevaba un maletín y vestía un elegante traje hecho a medida. Caminó con pasos medidos y confiados mientras mantenía una expresión relajada en su rostro. No se veía ningún nerviosismo en ninguna parte del hombre, a pesar de que estaba de camino a reunirse con el presidente para informarle sobre los resultados de su última misión. Cuando se acercó a la oficina, el soldado que custodiaba la puerta no perdió el tiempo y automáticamente la abrió sin que él siquiera lo pidiera. Al parecer, lo esperaban y le habían dado permiso para entrar directamente. Buenas noches, señores, saludó en ruso mientras dejaba el maletín sobre la mesa. Lo abrió, sacó algunos documentos y se los entregó a todos los presentes. Hemos descubierto que los estadounidenses y la mayor parte de Occidente están en el proceso de aumentar su actividad en Ucrania. Aparte del apoyo no combativo que han estado brindando, esperamos que pronto envíen un destacamento de sus boinas verdes a entrenar a su ejército. Con ellos vendrán las armas, para que no acaben desmoronándose como cuando recuperamos Crimea. Utilizarán Ucrania como escudo contra nosotros. Vladimir comenzó a presentar los resultados de su reciente misión al pueblo. En la habitación. Su profesionalismo, elocuencia y comprensión de la situación impresionaron a las personas sentadas en la mesa de conferencias escuchando su informe. Todas sus afirmaciones estaban respaldadas por pruebas, ya fueran concluyentes o circunstanciales, e incluso se dio cuenta de algunas cosas que muchos otros habrían pasado por alto si hubieran sido ellos los asignados a la misión. Cuando Vladimir terminó de hablar, todos en la sala tenían una comprensión más detallada de la situación en Crimea. ¿Por qué dirige una investigación sobre el terreno cuando obviamente es material ministerial? Putin preguntó al jefe del FSB. Alexander Bortnikov, director del FSB, se encontraba en la sala de reuniones con los demás ministros del gobierno ruso para informar a Vladimir después de su misión. Sin embargo, nunca pensó que sería puesto en aprietos por una pregunta como esa, ni había esperado que Vladimir resultara ser un agente de campo tan efectivo en comparación con su historial anterior. Todavía está bajo investigación. Hubo un lío sobre el secuestro de un agente del FSB en su casa, y, señaló hacia Vladimir, ese agente es él. Sostiene que no recuerda nada entre el momento en que fue secuestrado y cuando despertó en el hospital. ¿Cuál es su hallazgo en esa investigación? Recuerdo que el incidente ocurrió hace unos meses, por lo que debería tener algún tipo de resultado, preguntó Putin. Nada sustancial. No podemos decir si fue capturado y comprometido, o si todo es tal como él dice. Así que decidimos ponerlo en el campo hasta que estemos seguros, respondió Bortnikov. Entonces parece que no han encontrado nada, dijo Putin sin rodeos. Luego añadió. Tráiganlo al Kremlin a partir de la próxima semana. Vladimir acababa de ser ascendido de agente de campo en Ucrania directamente al círculo íntimo de asesores de Putin. Pero señor, todavía existe la posibilidad de que haya sido comprometido, dijo Bortnikov. No podía acceder de inmediato a ascender al hombre, no cuando sabía que todavía había riesgos y que Vladimir estaría fuera de su alcance después de ingresar al círculo íntimo de Putin. Simplemente hazlo. Si encontramos algo más tarde, entonces podremos ocuparnos de ello, dijo Putin en un tono que no admitía argumentos. Sí, señor, dijo Bortnikov. Putin se había puesto firme y arriesgaría su cargo de director si seguía discutiendo el punto. Y si disgustaba a su líder, corría el riesgo de desaparecer silenciosamente en algún gulag en Siberia del que nadie, ni siquiera él, sabía nada. La sesión informativa continuó mientras los ministros, líderes militares y analistas de inteligencia planteaban preguntas para que Vladimir las respondiera. Media hora después, Vladimir se encontraba en una reunión privada con Putin y Bortnikov. Me impresionó bastante el nivel de información que encontraron y la forma en que la presentaron, dijo Putin mientras mantenía contacto visual con Vladimir, quien aún no había recibido permiso para sentarse. Gracias, señor, respondió Vladimir sin arrogancia ni humildad. Es por eso que pedí que te trasladaran al Kremlin. Tengo un uso perfecto para una persona orientada a los detalles como tú. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
ofreció Putin. Si Vladimir se negaba, simplemente le ordenaría que hiciera el trabajo de todos modos. Nadie que él quisiera podría escapar de su alcance. Gracias por la oportunidad, señor, respondió Vladimir. Sonaba como si estuviera conteniendo su emoción. Bien. Bortnikov te informará sobre tu nueva tarea y quién será tu nuevo equipo. Asegúrate de no decepcionarme. Antes de esperar una respuesta, Putin se levantó y salió por la puerta, dejando atrás a Vladimir para que el jefe del FSB le informara sobre su tarea. Bortnikov no perdió tiempo en presentarle la nueva tarea de Vladimir. Marcó el comienzo del ascenso del futuro ex-espía en la escala del gobierno ruso. Mientras tanto, en Eden se llevó a cabo la reestructuración de las empresas de Aaron sin que se hiciera ningún anuncio público. Se registraron las nuevas empresas, se registró la constitución de las antiguas y se vendieron y recuperaron divisiones a medida que se llevaba a cabo la reorganización interna. Todo se hizo a plena vista, pero solo para aquellos que quisieron buscarlo. No fue hasta que la gente notó los cambios en los sitios web de las empresas, o los nuevos nombres en sus facturas de servicios públicos e Internet, que se dieron cuenta de lo que había sucedido. Solo esos cambios sutiles fueron suficientes para que se dieran cuenta de que las empresas estaban conectadas. Puede que no supieran exactamente cuál era la estructura corporativa, o al menos no lo sabrían sin buscarla activamente, pero lo que era obvio era que Aaron estaba entre los líderes. Eso era obvio. El nuevo nombre en sus facturas de Internet era su empresa personal, Gaia Technologies. La intrincada red de conexiones solo se profundizó aún más en sus mentes cuando Connect y Epaestus lanzaron una conferencia de prensa conjunta anunciando que Félix dejaría el cargo de director ejecutivo de Connect y asumiría el cargo de presidente de Epaestus Industries, Incorporated. Internet explotó de inmediato, y los teóricos de la conspiración alardeaban de la exactitud de sus conjeturas a los proverbiales tejados. El vínculo entre Connect, Gaia y Hefesto ahora estaba confirmado, lo que significaba que Helios también había sido parte de él todo el tiempo. La guerra de palabras resultante hizo que los sitios web que intentaron adivinar el patrimonio neto de Aaron duplicaran la cantidad, de 30 a 65 mil millones, convirtiéndolo no solo en el multimillonario más joven que se hizo a sí mismo, sino también en una de las personas más ricas del mundo. Pero mientras se producían todas esas especulaciones, ni a Aaron, Félix ni Sarah les importó lo suficiente como para siquiera hacer un anuncio. E incluso si lo hicieran, no tenían tiempo, ya que estaban ocupados preparándose para el lanzamiento del producto que se produciría pronto. Actualmente, estaban en una reunión en realidad virtual para demostraciones a gran escala de la nueva tecnología cuyo lanzamiento estaba previsto. Pero primero había otra cuestión urgente que debía abordarse. La lista ya está disponible y aquí están las personas que probablemente aceptarán nuestra oferta. Están en posiciones muy desesperadas, así que aceptarán incluso si saben lo que les pasará, dijo Nova, materializando perfiles de las personas y las industrias en las que se especializaban. Organizó las listas para que cada uno de los candidatos estuviera clasificados en las empresas recién fundadas. Todos eran personas bastante desconocidas, lo que los convertía en candidatos perfectos para unirse al conglomerado de Aaron. No sorprende en absoluto que todos ellos tuvieran familias que también se encontraban en situaciones muy precarias. Algunos tenían esposas que los habían abandonado, otros estaban al borde del divorcio e incluso había algunos con otras dificultades, como enfermedades crónicas de larga duración u otras discapacidades. Incluso había uno en la lista que tenía un cónyuge abusivo, pero no podía dejarlo por miedo a perder su vida. Mientras Aaron leía los perfiles, no pudo evitar sentirse mal por todos ellos. Pero eso era todo lo que sentía por ellos. Lástima. Lo mismo podría decirse de sus amigos, que se unieron a él para leer en silencio los perfiles. Los tres tenían la capacidad de separar las emociones de los negocios adecuados. Todos los candidatos son personas con cierto nivel de conocimiento en su campo, y todos están lo suficientemente desesperados como para aceptar nuestra oferta. Sus situaciones individuales deberían hacer que sea bastante fácil convencer a cualquiera de ellos, dijo Aaron cuando terminó de leer el perfiles. No sabía qué pensar acerca de su capacidad de empatía que iba disminuyendo lentamente. Simplemente le parecía normal, gracias a sus recientes acontecimientos. Las emociones son una de las debilidades de la humanidad, pero también nuestra motivación más fuerte, continuó. Se había dado cuenta de que su reacción ante todo lo que tenía delante era diferente de lo que uno esperaría de un humano normal y finalmente notó el impacto de su evolución.
Era algo verdaderamente misterioso, poder separar la emoción de la acción, y necesitaría reflexionar sobre cómo y por qué sucedió. Su hipótesis actual era que sus emociones se adormecerían si se consideraran dañinas en un momento dado. Pero la pregunta persistía. ¿Quién o qué fue el que hizo esa llamada? Sus amigos continuaron leyendo, pero fueron un poco más normales en sus reacciones ante las situaciones de los individuos perfilados. Eran fundamentalmente diferentes de Aaron, que tenía la capacidad de separar completamente sus dos mitades. Félix y Sarah solo pudieron hacer todo lo posible para lograrlo. Al menos por ahora, de todos modos. Mientras Aaron y sus amigos continuaban con su proceso de toma de decisiones, las personas cuyas vidas estaban decidiendo estaban ocupadas avanzando penosamente en su vida cotidiana. Lo único que tenían eran sus aspiraciones, sueños y la esperanza de un futuro mejor, o vengativo. Eso fue lo que los obligó a seguir adelante a pesar de sus difíciles vidas. Robert Watson, un inmigrante británico en Estados Unidos, era una de las personas en la lista en manos de Aaron y sus amigos. Actualmente, se encontraba en una sala de conferencias con su abogado. En el lado opuesto de la mesa había una mujer que llevaba un maquillaje casi cómicamente espeso. Estaba vestida con una blusa con estampado de leopardo que contrastaba con un cinturón ancho de color rosa intenso, una falda ajustada de color púrpura que solo le llegaba hasta la mitad de los muslos, medias color carne y tacones de aguja de color rojo brillante con una punta cromada brillante de 10 centímetros. Tenía el cabello rosa chicle peinado de punta en blanco cayendo en cascada sobre sus hombros, y sobre la mesa frente a ella había un bolso enorme cubierto con el logo LV de Louis Vuitton, como si temiera que alguien no supiera que era caro. El resto de su ropa obviamente también tenía marca. Sentado junto a ella había un hombre de 20 y tantos años que parecía un muñeco Ken y vestía un traje hecho a medida. Tenía una sonrisa de 1.000.000 de vatios y un rostro que había sido pegado en los bancos de los autobuses de todos Los Ángeles. Era un abogado de divorcios y su nombre era conocido en todas partes como un tiburón poco ético más que cualquier otra cosa. Robert tenía una expresión malhumorada en su rostro, pero la mujer sentada frente a él le estaba dando una sonrisa burlancia. El silencio se rompió cuando el abogado de Robert dijo: «Gracias por venir hoy. Estamos aquí para discutir la división de activos en el caso de divorcio Watson v. Watson. Pongámonos a trabajar, ya que nadie en esta sala quiere estar aquí por ahora. Más tiempo del que realmente tenemos que hacerlo. Robert, por favor comienza». Cuando Robert abrió la boca para hablar, el muñeco Ken al otro lado de la mesa lo interrumpió. «Espera. Lisa tiene algunas cosas que le gustaría decir primero». Antes de que Roberto su abogado pudieran decir algo, ella abrió la boca y, con voz estridente, empezó a hablar. «La ley me da derecho a la mitad de todo lo que tienes. Pero me darás más, o si no, ¿qué, Lisa?». Robert dijo con cansancio. Su voz era ronca y baja, y el cansancio estaba escrito en su rostro con letras grandes y audaces. «Hoy iré al periódico. Tu preciosa reputación será destrozada. Me debes una. Yo era la reina del baile de graduación en la escuela secundaria y todos mis amigos se casaron, pero en lugar de casarme con un senador o un director ejecutivo, me casé con un patético idiota como tú. Fui estúpido al pensar que llegarías a algo, así que me debes todo por la juventud que desperdicié contigo. Ahora, ¿cómo se supone que voy a mantenerme, Todo esto», se señaló a sí misma, «¿es barato? ¿Qué clase de hombre puedo encontrar ahora, Oh, no lo sé, Lisa. Quizás elijas uno de los que me engañaste. Bueno, si no fueras un fracaso tan miserable, no te habría engañado. Tú». Robert no pudo evitar apretar los puños debajo de la mesa, cerrar los ojos y respirar lenta y profundamente. En tono monótono, continuó. «No lo entiendes, ¿verdad? La mayor parte de lo que tenía lo gané antes de casarme y tú no tienes derecho a nada de eso». «Oh. No recuerdo haber firmado un acuerdo prenupcial. Entonces vayamos a la corte, Bobby. Estoy seguro de que estarás feliz de conservar todo menos tu reputación, tú, violador conyugal. Sí, les diré que me violaste». Lisa dijo con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había desperdiciado los mejores años de su vida casada con el hombre frente a ella, y ninguno de sus muchos amantes a lo largo de los años fue capaz de apoyarla de la manera a la que le gustaría acostumbrarse. Claro, tal vez pudieran permitirse un bolso de lujo o un vestido, su atuendo de ese día le había sido regalado por no menos de 4 hombres diferentes, por ejemplo, pero ninguno tenía el poder o la cuenta bancaria que ella deseaba.
La discusión de ida y vuelta entre Robert y Lisa continuó, con ambos abogados haciendo todo lo posible para lograr palabras y simplemente rezando para que sus clientes no dijeran nada incriminatorio que pudiera usarse en su contra cuando este divorcio inevitablemente llegara a juicio. Ryan Walker era otra persona en la lista de Aaron. Actualmente, estaba acostado en una cama ajustable en la sala de un pequeño apartamento en el centro. Los sonidos y olores de la vida urbana de bajos ingresos flotaban por la ventana abierta junto con un rayo de luz que iluminaba el polvo que flotaba en el aire. No era una escena inusual, ya que siempre estaba en esta cama o en su silla de ruedas eléctrica. Esa era una prisión personalizada, al igual que su cama, ya que lo único que podía mover era su cara y un solo dedo. Pasaba la mayor parte de su tiempo en internet, tratando de ahuyentar la vergüenza de no poder mantener a su esposa. Se habían prometido apoyarse mutuamente durante la escuela, pero después de que ella terminó de apoyarlo, y antes de que pudiera terminar sus estudios, una noche él se resbaló en una acera helada camino a casa desde el trabajo y cayó directamente en el camino de un quitanieves que se aproxima. La ciudad fue tan comprensiva como pudo, considerando que fue un accidente sin culpa, y habían cubierto sus gastos médicos y lo suficiente para al menos subsidiar sus gastos de manutención durante unos años, pero como no podía trabajar, su esposa, Amanda, solo pudo abandonar la universidad para cuidar de él. Afortunadamente para él, Gallaos era capaz de adaptarse a sus discapacidades, lo suficiente como para poder ganar unos ingresos escasos editando novelas web para autores independientes. No fue mucho, pero fue un trabajo honesto, aunque fue una completa pérdida de sus maestrías en biofísica y neurobiología de la Universidad de Cornell. Solía dirigir ensayos de medicamentos para AstraZeneca, pero eso obviamente ahora estaba fuera de discusión. Unos minutos más tarde, tintinearon las llaves y una hermosa mujer entró por la puerta principal. Llevaba unos vaqueros que habían perdido todo el color y una camiseta holgada de manga larga con un logo tan descolorido que ya no se podía distinguir. Su rico cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo que fluía desde su gorra de béisbol y bajaba por su espalda hasta sus omóplatos como el río de chocolate de Willy Wonka. Llevaba 2 bolsas de papel llenas de comestibles y se abría camino a través de la abarrotada y estrecha sala de estar hacia la cocina. Dejó las bolsas sobre el mostrador y luego le dio a Ryan un beso en cada mejilla y en la frente. Buenos días, brillo de estrellas, el sol saluda. Ella chirrió. Parecía que ella era el tipo de persona naturalmente optimista y feliz que no podía ser derribada incluso si una montaña cayera sobre sus hombros. Irónicamente, esa actitud optimista solo hizo que Ryan se sintiera aún peor. Pasó un brazo por detrás de sus hombros y el otro por debajo de su rodilla, luego deslizó el elevador debajo de él y lo levantó hasta sentarlo en su silla. Luego movió el monitor de la computadora adjunto frente a él para que pudiera verlo y encendió la cámara web. El asistente de IA instalado podía seguir los movimientos de sus ojos a través de él. Así fue principalmente como logró navegar y trabajar. Inmediatamente se puso a trabajar mientras su esposa regresaba a la cocina. Pronto, el tentador olor a tocino y el sonido de los huevos chisporroteando llegaron a sus oídos junto con el tarareo de su esposa. Unos minutos más tarde llegó una bandeja a la sala de estar, cargada con tocino, huevos, croquetas de patata recién hechas y tostadas francesas, con un vaso de jugo de naranja recién exprimido y uno de leche. Ryan no era un gran bebedor de café, pero definitivamente amaba el jugo de naranja. Una lágrima cayó de su ojo y Amanda lo notó. ¿Qué pasa, amor? Ella preguntó. Simplemente me siento como una carga. Me apoyaste durante mis 2 maestrías, y ni siquiera pude cumplir con mi parte, y mucho menos ser el sostén de la familia que te mereces. A estas alturas deberías haber sido curador de museo, no un cajero del turno de noche en la parada de camiones. Trabajas tan duro para mantenerme, no te culparía si te divorciaras. Entonces podrías ser feliz y estar libre de cargas, tal vez incluso alcanzar tus sueños. Enamórate de nuevo, de alguien que pueda amarte como te mereces, sin ser una carga para ti. Cierra la boca ahora mismo, Ryan Herbert Walker. Ella interrumpió. Te amo, no tu dinero, ni tu título, ni tu trabajo. Nos llevamos muy bien y juré ante Dios que estaríamos juntos para bien o para mal. Solo porque sucedieron cosas peores no significa que yo te quiero menos, así que quítate ese pensamiento de la cabeza ahora mismo, ¿entiendes? Amanda era un alma encantadora y podía perdonar casi cualquier cosa, pero que la gente insultara a su marido o hablara mal de él era una línea que ella no permitiría, no podía permitir que nadie cruzara. Ni siquiera su propio marido. Sí, querido, Ryan solo pudo decir en voz baja mientras lloraba en silencio.
Amanda vio las continuas lágrimas y la expresión abatida en su rostro y lo envolvió en un abrazo. Anímate, cariño. Al menos ahora puedes decir no puede empeorar sin empeorar las cosas, ¿verdad? Rayos de esperanza y todo eso, juro que algún día encontraré la manera de pagarle a esta maravillosa mujer por ser la mejor y más brillante parte de mi vida, pensó mientras él y su esposa lloraban abrazados, mientras su desayuno se enfriaba y olvidado en la bandeja junto a ellos. Rachael Richardson era gerente de logística en la sede de Amazon en Seattle, Washington. Actualmente, estaba sentada en su oficina revisando algunos documentos. Su teléfono celular sonó y una sacudida recorrió su espalda, luego buscó en su bolso para agarrarlo. Su corazón latía con fuerza y le temblaban tanto las manos que, después de sacar el teléfono, lo buscó y cayó al suelo. Casualmente, el teléfono aterrizó boca arriba y vio el nombre de la persona que llamaba en la pantalla. Su rostro palideció y se levantó de la silla, luego se puso de rodillas y cogió el teléfono, pulsando el botón para contestar lo más rápido que pudiera. Hola, dijo ella sin aliento. El teléfono sonó más de una vez. Lo siento, se me cayó cuando lo estaba recogiendo. La voz al otro lado de la llamada permaneció en silencio durante un rato y luego dijo, no dejes que esto vuelva a suceder. No lo haré, dijo Rachel, con un evidente temblor en su voz. Estaré en casa a las 7:30. Quiero cenar camarones a la parrilla. Ese sí. Lo tendré sobre la mesa y listo cuando llegues a casa. Bien. Asegúrate de hacerlo. La llamada terminó con un clic. Rachael exhaló un suspiro de alivio y se dejó caer sentada en el suelo detrás de su escritorio. Soy una mujer poderosa. Soy fuerte. Yo valgo la pena, se repitió a sí misma, un mantra que evitó que estallara cada vez que escuchaba hablar a ese hombre, su esposo. Se había casado joven, nada más terminar la escuela secundaria. Y las cosas habían ido bien, al menos durante los primeros años. Fue a la universidad y obtuvo su título en logística en el campus de Seattle de la Universidad de Washington, mientras que su esposo se había unido a ella para estudiar justicia penal en el mismo campus. Los dos estaban perdidamente enamorados y fue el momento más feliz de su vida. No sabía cuándo, pero en algún momento las cosas habían empezado a cambiar. Su esposo, Tom, fue a la academia de policía después de graduarse, mientras que ella comenzó a trabajar en un almacén local de Amazon manejando logística. No fue un trabajo glorioso ni un sueño glorioso, pero Rachael era una persona sólida y con los pies en la tierra. No necesitaba grandes sueños y tampoco los tenía. Sueños sencillos, placeres sencillos, sencilla, persona. En general, estaba contenta. Mientras tuviera a Tom a su lado, sería feliz. O eso pensó ella. Poco después de unirse a la academia de policía, el temperamento de Tom cambió. Donde antes se preocupaba, se volvió frío. Donde era bullicioso, se quedó en silencio. Llegaba a casa al final de cada día de mal humor y curándose heridas. Cada vez que Rachael preguntaba qué pasaba, él solo le gruñía que se ocupara de sus propios asuntos. Unos días antes de graduarse de la academia, la golpeó por primera vez. Se disculpó y juró no volver a hacerlo nunca más, pero, lo hizo. Y luego una y otra vez. Pronto, Rachael llevaba maquillaje espeso y gafas de sol cuando salió de casa para cubrir sus moretones. Su guardarropa pasó de vestidos de verano a jeans y camisas de manga larga. Sus relaciones con sus amigos sufrieron, especialmente después de que vieron uno de los ojos morados que había sufrido. Ella afirmó que fue un accidente y que simplemente estaba siendo torpe. El 80% de los accidentes ocurren en casa, jaja, se ríe. Sus amigos, sin embargo, lo sabían mejor. Entonces dejó de salir con amigos. Sus amigos pronto se hicieron conocidos y los almuerzos se convirtieron en promesas nunca cumplidas de reunirse algún tiempo. Las salidas se convirtieron en llamadas telefónicas, luego en mensajes de texto y luego en correos electrónicos ocasionales. Y pronto quedó completamente aislada. Puso toda su pasión y energía en su trabajo y pronto ascendió en la escala corporativa. Tom había hecho lo mismo. Su carrera como oficial de policía lo llevó directamente a la cadena de mando y se convirtió en el jefe del distrito sur de Seattle. Desde fuera parecían una pareja idílica. Ella era una ejecutiva exitosa en una de las corporaciones más grandes del mundo y él era un hombre que ascendía como un cohete por los peldaños del poder político. Nadie habría adivinado jamás la realidad de lo que sucedió a puerta cerrada. Pero Rachael era una de las dos mujeres en la lista de Aaron. Ella aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de sufrir un cambio drástico, y también la de su marido.
Elizabeth Opliger, además de estar en la lista de Aaron, era una estudiante de posgrado suiza en la Universidad de Oxford. Estaba trabajando en un postdoctorado en su departamento de ciencias ambientales y su tesis trataba sobre energías renovables e impacto ambiental. Su director de tesis, Jacob Kingsley, era un científico de renombre mundial y un autor bastante prolífico. Su nombre aparecía en demasiadas tesis para contarlas y cubría muchos campos de las ciencias ambientales. Parecía haber profundizado en todos los temas y podría considerarse una especie de hombre del Renacimiento moderno. Elizabeth estaba en el laboratorio, sentada frente a una computadora y compilando un metaanálisis sobre una serie de estudios en los que había participado, desde su primer año de universidad hasta el presente. Una mujer muy motivada, sabía exactamente lo que quería hacer y había planeado meticulosamente cada paso. Este fue el último. Publicar un metaanálisis exhaustivo de todos los datos que había recopilado durante casi 10 años. Respaldada por la gigantesca Universidad de Oxford y el titán de la industria, Jacob Kingsley, no debería tener problemas para publicar su tesis en una revista científica de alto impacto, como Nature Energy, que obtuvo un CIT-score de 81,6 por parte de Scopus. La segunda opción, Energía y Ciencias Ambientales, solo obtuvo un CIT-score de 54,4, por lo que lucharía por cada ventaja que pudiera conseguir. Sobre todo porque impulsaría su carrera a partir de ese momento. Su objetivo final era desarrollar fuentes de energía alternativas y renovables que fueran beneficiosas para el medio ambiente a largo plazo, por lo que era absolutamente necesario causar sensación en el momento en que ingresó a la industria. ¿Qué tan cerca estás de terminar tu borrador, Liz? Elizabeth se giró en su silla y vio a su asesor de tesis. Estoy a punto de hacer mis comprobaciones finales y corregirlo. Tendré el borrador en tus manos a finales de mañana, dijo. El profesor Kingsley asintió, luego se puso la chaqueta, recogió las llaves y salió del laboratorio. No era inusual que él saliera temprano y llegara tarde, lo que había sorprendido a Elizabeth cuando lo conoció, pero ya estaba acostumbrada. Ella simplemente asumió que él debía estar haciendo toda su investigación desde casa, algo que mucha gente hacía ahora. La tarde siguiente, llamó a la puerta del despacho del profesor Kingsley. Entra, dijo desde dentro. Elizabeth abrió la puerta y entró, luego le entregó una unidad USB con su borrador de tesis. Lo conectó a su computadora, verificó el archivo y luego dijo, «Puedes irte». Elizabeth asintió y luego se dirigió a casa para pasar el día. Su parte del trabajo estaba casi terminada, la piedra angular de una carrera académica que duró 10 largos años. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que su asesor de tesis le devolviera el borrador con comentarios, luego pulirlo y enviarlo a las revistas elegidas. Ella exhaló un suspiro de alivio y se dispuso a esperar. Durante los siguientes meses, le preguntó al profesor Kingsley cuándo terminaría de revisar el borrador de su tesis en múltiples ocasiones. Él siempre la ignoraba con un pronto murmurado y un gesto de la mano. El hombre, que alguna vez fue tan cálido con ella, parecía haberse vuelto tan frío como el café dejado en la encimera durante la noche. A medida que se acercaba la fecha de publicación de Nature Energy, ella se preocupaba cada vez más. Esperaba ser publicada este año, ya que definitivamente no se estaba volviendo más joven con el paso del tiempo. Tenía su vida meticulosamente planificada en bloques de 3 años. Este era el año en que publicaría su trabajo, el año siguiente comenzaría a trabajar y al año siguiente comenzaría el largo ascenso hasta un puesto directivo. Cualquier retraso sería un gran obstáculo para los engranajes finamente afinados de su vida. El tiempo siguió pasando y pronto llegó su copia de Nature Energy. No tenía nada mejor que hacer que esperar a que el profesor Kingsley le devolviera su tesis, así que la hojeó distraídamente mientras se le ocurrían nuevos planes para su vida. Sus planes originales ahora estaban en la cuneta. Mientras hojeaba la revista, casi se perdió una tesis bastante especial que contenía. Casi. Pero ¿cómo podía pasar por alto el título de un artículo en el que había dedicado casi 10 años de esfuerzo? Lo leyó atentamente y se sorprendió. La tesis que estaba leyendo era la que había planeado enviar a esta misma revista. La única diferencia fue el nombre del autor. Jacob Kingsley, Ph.D. El mundo dio vueltas cuando todos sus planes se derrumbaron a su alrededor. Ella cayó al suelo, inconsciente. El último hombre en la lista de Aaron estaba acostado en un colchón sucio en lo que generosamente solo podía considerarse una choza. Su nombre era Jai Chakrabarti y era su 27º cumpleaños.
Si alguien lo hubiera visto unos meses antes, nunca lo habría imaginado dónde estaba ahora, con un traje sucio y roto, zapatos de cuero con todos los acabados desgastados y una expresión de dolor. Nació con cuchara de plata y un corazón de oro, y pasó los primeros 26 años de su vida usando el dinero de su padre para ayudar a personas menos afortunadas que él. Luego murió su padre, el último miembro que quedaba de su familia. Con la muerte de su padre llegó la revelación de un gran secreto. Una conexión con la mafia. Y tampoco una buena. Al final resultó que, su padre había comenzado a acumular riqueza gracias a un préstamo proporcionado por la mafia. Uno que no había devuelto. En lugar de eso, optó por comprar una nueva identidad y utilizar el dinero en efectivo antes de usarlo para desarrollar software que luego vendió a sitios web de apuestas en línea. Ahora, la turba lo había alcanzado. O al menos lo que quedó de él después del accidente automovilístico. Su foto estaba al lado de su obituario en el periódico, y por casualidad un soldado de la mafia la había visto. Lo siguiente que supo Jai fue que estaba respondiendo a un fuerte golpe en su puerta y saludando a unos hombres muy grandes y enojados. No era suficientemente malo que el gobierno se hubiera quedado con casi la mitad del dinero de su padre en nombre de impuestos sobre el patrimonio, o que los socios comerciales de su padre, los sitios web de apuestas que operaban en las zonas más grises, se hubieran quedado con todo el dinero. Negocio, pero ahora la mafia había venido llamando para cobrar el resto. Jai no había tenido más remedio que ceder y darse por vencido. Su única otra opción había sido demasiado terrible para considerarla. Tuvo suerte de haber podido conservar la ropa que llevaba puesta. No era que los ejecutores de la mafia no estuvieran dispuestos a aceptarlos, ya que el traje que llevaba costaba casi 10.000 rupias y definitivamente no habían sentido lástima por él. Era más bien que, al ceder y darse por vencido, Jai había entregado todo el dinero que tenía e inmediatamente había corrido en la dirección opuesta. De tal palo, tal hijo, se podría decir. Ambos eran corredores. ¿Qué pasa con la ley? A la ley no le importó. Solo protegían a aquellos que podían permitirse el lujo de ser protegidos por ellos. Y Jai ya no era una de esas personas, sino los líderes de la mafia. Definitivamente lo eran. Así que hizo lo mejor que podía hacer. Se mudó a Rajampur, Punjab, y se construyó una pequeña choza con unas láminas de acero galvanizado corrugado que encontró en el vertedero. Otro de sus premios de allí fue el colchón desgastado y manchado en el que yacía. No había comido en días y solo podía distraerse planeando venganza contra aquellos que lo habían llevado a este punto. La mafia, los socios comerciales de su padre y el gobierno de Maharashtra. Oh, sí, pagarían. De vuelta en la oficina, Sarah y Félix acababan de terminar de leer los 5 perfiles que Aaron había preseleccionado de la lista maestra de Nova. El resto de los nombres de la lista también recibirían ofertas de trabajo, pero los 5 nombres de la lista corta estaban previstos para ser los presidentes de las nuevas filiales. Robert Watson, un ejecutivo de bajo nivel de Boeing, se uniría a Icarus Airlines como presidente. Ryan Walker dirigiría Asclepius Biotechnology, donde su experiencia y conexiones en el mundo de las grandes farmacéuticas serían útiles. Y, habiendo sido él mismo un investigador, tampoco sería simplemente un ejecutivo con traje vacío. Hermes Incorporated, la nueva empresa de importación y exportación de Aaron, estaba esperando la llegada de Rachael Richardson. Debería poder encajar fácilmente en el trabajo, habiendo dirigido el departamento de logística de un gigante como Amazon. Elizabeth Topliger pronto dirigirá Helios Energy Utilities. Ella aún no lo sabía, pero pronto lo sabría. Y Jai Chakrabarty pronto se haría cargo de la rama benéfica de Connect, la Fundación Coeus. La propia Nova continuaría dirigiendo Plutus Ventures. Ningún simple humano, sin importar cuán mejorado fuera, podría reemplazarla en esa posición. Ya que los leyeron, ¿tienen ustedes dos alguna objeción?, preguntó Aaron. Sarah y Félix podrían haber encontrado mejores candidatos en la lista completa. Ninguno de los dos dijo nada, por lo que Aaron asintió. Bien, entonces está arreglado. Nova, invitémoslos a una reunión. Giró su silla para poder ver la gran pantalla en la pared detrás de él, y Félix y Sarah giraron la suya para mirar también. Había 5 transmisiones en vivo mostradas en la pantalla grande, una de cada uno de los agentes de Nix que Nova había ordenado entrar al campo ese mismo día. Abrió la primera transmisión y llenó toda la pantalla, donde una mano llamaba a una puerta en un pasillo. Adelante, dijo la voz en la habitación. El agente de Nix entró en la oficina de Rachael, luego cerró la puerta con llave detrás de ella.
Sacó un pequeño cubo negro y lo colocó sobre el escritorio, para asegurarse de que nadie pudiera escuchar la conversación que estaba a punto de tener lugar, luego se sentó en la silla frente al escritorio y dijo: «Necesitamos hablar». «¿Acerca de?», preguntó Raquel. El agente de Nix comenzó a enumerar los detalles de la vida de Rachael y ella se puso nerviosa. Cogió el teléfono de su escritorio para llamar a seguridad, pero no hubo tono de marcar. «No se preocupe, señora Richardson. No estoy aquí para lastimarla. De hecho, es todo lo contrario. Estoy aquí para ofrecerle una oportunidad, una forma de alejarse de su marido y mejorar su situación». «Situación. Y todo lo que tienes que hacer es acordar una reunión», explicó la bella agente. «¿Un encuentro? ¿Con quién? ¿Y qué es eso?». Rachael señaló el cubo que el agente había colocado sobre su escritorio. «¿Eso? Eso es solo un juguete para asegurarnos de que nuestra conversación sea y siga siendo privada. La reunión es con mi jefe y ni siquiera tendrás que ir a ningún lado para tenerla». Sacó un par de elegantes gafas de sol del bolsillo y las dejó sobre el escritorio. «Póntelos y tendrás todas las respuestas que necesitas». Rachael pensó por un momento y luego, recordando lo que le esperaba cuando Tom llegara a casa del trabajo, tomó las gafas de sol y se las puso. Robert Watson acababa de salir de su polémica reunión para llegar a un acuerdo de divorcio y estaba sentado en un banco del autobús, reclinado y frotándose los ojos con cansancio mientras esperaba el autobús que lo llevaría a casa. De la reunión no salió nada más que más resentimientos y la garantía de que la próxima reunión tendría lugar en una sala pública del tribunal. Una hermosa mujer vestida con un traje profesional se sentó en el banco junto a él y le dijo: «¿Un día difícil? Pareces agotado». Robert se limitó a mirarla por el rabillo del ojo. Para empezar, no estaba del mejor humor y definitivamente no estaba de humor para hablar con un extraño, especialmente con otra maldita mujer. La mujer, sin embargo, tenía otros planes. Miró al hombre exhausto que estaba a su lado y le preguntó: «¿Quieres cambiar tu vida? Puedo darte información que garantice que tu esposa firmará una sentencia de divorcio sin oposición, si estás interesado en eso. O supongo. Podrías ser como todos los demás y simplemente ventilar tus trapos sucios en el tribunal de divorcios». Robert le lanzó una mirada asesina y dijo: «Tienes pelotas. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Cómo supiste de ella?». El agente de Nix le dedicó una sonrisa silenciosa y luego se reclinó contra el respaldo del banco del autobús, que irónicamente tenía una foto del abogado de divorcios de la esposa de Robert. «Bien. Jugaré. ¿Qué necesitas que haga a cambio?». Él suspiró. El agente sacó un par de gafas de sol deportivas negras de un bolsillo y se las entregó. «Todo lo que tienes que hacer es ponértelos y todas tus preguntas serán respondidas». Ryan estaba sentado en su silla de ruedas, trabajando. Un programa de procesamiento de textos estaba abierto en la pantalla de su computadora, pero se volvió gris y apareció una ventana emergente en su pantalla. «¿Quieres cambiar tu vida?». T-N, decía. Su asistente de inteligencia artificial apareció en la pantalla y voló juguetonamente alrededor de la extraña ventana emergente, luego se giró para mirar a Ryan. «Deberías decir que sí, ya sabes», dijo la pequeña hada. «Oh, ¿por qué debería hacerlo? Esto parece incompleto. Porque la persona que te envió esa ventana emergente puede dejarte caminar nuevamente. Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta de entrada». En ese preciso momento, alguien llamó a la puerta principal del apartamento de Ryan. Su esposa estaba dormida y él no quería despertarla. Además, estaba un poco extraño por esta situación repentina. El hecho de que nunca hubiera habido una instalación del sistema operativo Kaya pirateada no significaba que no fuera posible que la suya hubiera sido pirateada. «Créeme, no te van a hackear. La mujer de afuera te dirá todo lo que necesitas saber». Ryan decidió que en realidad no había nada de qué preocuparse. No tenía nada que robar, por lo que la persona que estaba en la puerta probablemente no estaba allí para robarle nada. Controló su silla de ruedas eléctrica hasta el dormitorio y dijo: «Amanda. Despierta, cariño. Alguien está en la puerta». Amanda se despertó aturdida, se apartó el pelo de la cara y se sentó en el borde de la cama. «¿Alguien está aquí?». Ella bostezó. «Sí. Están pasando algunas cosas raras, pero, bueno, creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Están aquí para hacer una oferta o algo así, supongo». Ella asintió, luego se recogió el cabello en un moño suelto y lo aseguró con un abrecartas que estaba en la mesita de noche al lado de la cama.
Se puso unos pantalones deportivos y una camiseta, siguió a su marido hasta su estrecha sala de estar y luego abrió la puerta. Una mujer deslumbrante cruzó el umbral, luego cerró la puerta detrás de ella y puso llave. Les dio a Ryan y Amanda una hermosa sonrisa. ¿Te importa si me siento? Ella preguntó. En Oxford, Elizabeth Oplinger estaba sentada en el sofá de su sala de estar, furiosa. Acababa de hablar por teléfono con su asesor de tesis, quien le había dicho en la cara que nunca había recibido el borrador de su tesis. A su cara. Al parecer, el hombre había cambiado su sentimiento de vergüenza por un par de gigantescas bolas de latón. Estaba completamente perdida sobre qué hacer. 10 años, 10 malditos años. 10 años de su vida habían desaparecido y no tenía nada que mostrar. Todos sus planes y su futuro se derrumbaron alrededor de sus oídos y doblaron su espalda como si una montaña hubiera aterrizado sobre sus hombros. ¿Debería ir al decano? Pensó, e inmediatamente descartó ese pensamiento. El profesor Kingsley era una atracción famosa para la universidad, y gente de todo el mundo, ella incluida, había solicitado ser admitido en Oxford por él, y solo por él. Así que el decano nunca confiaría en su palabra antes que en la suya. Quizás los medios de comunicación. Ella lo consideró, pero nuevamente descartó inmediatamente la idea. No tenía pruebas, y el profesor Kingsley, el imbécil ladrón, se había asegurado de no decir nada que lo incriminara en la llamada telefónica que acababa de tener con él. Mientras intentaba desesperadamente pensar en ideas, alguien llamó a la puerta de su apartamento. Ella lo ignoró, pero volvieron a llamar a la puerta. Entonces otra vez. Y de nuevo, hasta que finalmente, ¿qué? Gritó mientras abría la puerta. Hola a usted misma, señorita Oplinger. ¿Le importa si paso? Preguntó la hermosa agente de Nix mientras pasaba junto a Elizabeth y entraba a su sala de estar. Se sentó en el sofá y dijo. Ese idiota de Kingsley es un idiota, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué carajo? ¿Cómo supiste eso? Elizabeth farfulló. Estaba absolutamente confundida por este giro aparentemente aleatorio de los acontecimientos. ¿Quieres vengarte de él? El agente cuestionó a cambio. ¿Cómo? No tengo pruebas, es mi palabra contra la suya, y él es el profesor Kingsley, mientras que yo solo soy el estudiante de posgrado número 1, no hay ninguna posibilidad, suspiró Elizabeth, luego se dejó caer en el sillón reclinable. Desde el sofá en el que se había instalado el agente. Oh, ¿evidencias? Las pruebas son fáciles. Ya tenemos muchas de ellas y podemos dárselas sí, ¿y sí qué? No tengo nada que nadie quisiera. Entonces, ¿qué quieres de mí? Todo lo que tienes que hacer es ponértelos. La agente sacó un par de anteojos sin montura de su bolsillo, y todas tus preguntas serán respondidas. Hyde Chakrabarty estaba teniendo un muy buen día. Había ido a buscar en un contenedor de basura y encontró la mayor parte de un contenedor de pollo al curry para llevar que alguien había tirado con la basura. Mientras se sentaba y miraba al cielo en agradecimiento, su muy buen día de repente se volvió muy malo. 3 personas lo habían visto sentado con el contenedor de comida para llevar en su regazo y ahora lo rodeaban. ¿Por qué yo? Pensó, mirando hacia el cielo indiferente. Veo que tienes algo de comida, Dalit. Pero eso es demasiado bueno para un Dalit como tú, así que dámelo, dijo el más alto de los 3. Nota del editor. Dalit es el nombre de la casta anteriormente llamada intocable en la India. Es la más baja de su jerarquía social, y los funcionarios indios han estado tratando durante décadas de combatir los prejuicios impuestos contra los Dalits en la sociedad allí. Por favor, no he comido nada en toda la semana. Moriré si no como algo pronto. Jai suplicó. Había aprendido que los dolores de hambre no eran peligrosos. Fue cuando los dolores del hambre desaparecieron cuando estuvo en peligro de morir de hambre. ¿De verdad quieres robar nuestra comida? El matón se dio un puñetazo en la palma de la otra mano y sus lacayos se rieron. Una voz femenina llegó desde la entrada del callejón. Oh, vamos, muchachos. Dejen que el hombre coma en paz. Tiene lugares que ver, gente a quien ir, esperen. Borren eso, inviértanlo. Tiene lugares a donde ir y gente que ver. Los matones volvieron la cabeza y miraron hacia la entrada del callejón, donde vieron a una impresionante mujer blanca vestida con una blusa negra sin mangas y pantalones negros ajustados que estaban cuidadosamente metidos en la parte superior de un par de botas de combate negras mate. Su cabello rojo llameante estaba recogido en un moño apretado en la parte posterior de su cabeza y llevaba un par de anteojos con montura rojo cereza. El matón principal se rió y la miró de reojo. Bueno, hola, belleza.
¿Qué tal si vienes a pasar un tiempo con nosotros, hombres de verdad, y dejas a este patético Dalit tirado en un montón de mierda como se merece? Se burló. Oh, estoy segura de que se me ocurre algo que hacer con ustedes, muchachos, pero no estoy segura de que sea tan divertido para ustedes como lo será para mí. Así que última oportunidad, muchachos, soltó sus nudillos y aflojó su cuello inclinando su cabeza de un lado a otro, puedes irte ahora mismo y no te detendré. Ella sonrió. Los tres matones se enfurecieron y cargaron contra la pequeña mujer. Ella se rió y bailó a través de ellos, aplicando expertamente bloqueos articulares y dislocando cada una de sus articulaciones principales a una velocidad imposible. Antes de que cayera el primer matón, ella ya los había incapacitado a los tres. Pronto, había tres matones gimiendo y rodando por el suelo. El agente se volvió hacia Jai, que estaba comiendo frenéticamente el curry desechado, y le dijo: «Oye, ¿tienes hambre? Vamos a comer algo». Bienvenidos y gracias a todos por aceptar la invitación. Aaron apareció frente al grupo de personas que todavía se preguntaban dónde estaban y cómo llegaron allí. No tenían idea de lo que estaba pasando en absoluto. En el momento en que notaron la aparición de Aaron en la habitación con ellos, se sorprendieron tanto que algunos de ellos incluso saltaron de sus asientos. «Lo siento», dijo Aaron momentos después de que Nova los teletransportara de regreso a su silla. Al mismo tiempo, generaba un efecto calmante en sus mentes virtuales. ¿Eso fue magia? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Dónde está este lugar? ¿Por qué puedo caminar? ¿Dónde está mi esposa? En el momento en que se calmaron, comenzaron a disparar pregunta tras pregunta a Aaron, quien permaneció en silencio durante todo el interrogatorio. Nova hizo un seguimiento de las preguntas que se hacían y las organizó en orden descendente de importancia para que Aaron las respondiera cuando las personas frente a él se quedaran sin preguntas para hacer. Pronto, se dieron cuenta de que Aaron no había dicho nada en respuesta y guardaron silencio, esperando que el hombre comenzara a hablar. Comencemos respondiendo sus preguntas antes de ponernos manos a la obra, ya que tenemos todo el tiempo que necesitamos, dijo Aaron. Levantó la pantalla holográfica que estaba llena de las preguntas que le habían hecho momentos atrás y comenzó a responderlas. Están dentro del mundo de realidad virtual que cree, pero sus cuerpos están a salvo bajo la vigilancia de la persona que les dio las gafas en el mundo real. Sus cuerpos no se han movido de donde estaban cuando se pusieron las gafas. Dijo, haciendo que más de 3 preguntas de la lista se pusieran verdes y desaparecieran. Sí, su esposa está a salvo, dijo Aaron. Apareció una pantalla que mostraba el interior de la casa de Ryan, su esposa sentada junto a su cama mientras observaba a la mujer que le había regalado las gafas. El agente simplemente estaba parado en silencio cerca de ella y observando la situación. ¿Cómo?, preguntó Ryan, sorprendido, cuando vio el vídeo de su cuerpo durmiendo tranquilamente en la misma habitación en la que él, no, su conciencia, había estado hace unos momentos. En cuanto a quién soy. Algunos de ustedes ya me conocen, y para aquellos que no, mi nombre es Aaron Michael y soy el fundador y propietario de Gaia Technology, así como de algunas otras empresas que pronto iniciar operaciones. Aquellos que no sabían quién era ahora sabían que estaban conociendo al legendario creador y fundador de una de las empresas más conocidas del mundo. Aaron les dio algo de tiempo para digerir la información antes de continuar respondiendo las preguntas restantes. La lista de preguntas en la pantalla holográfica frente a él se volvió verde una por una mientras hablaba. Después de unos minutos de responder sus preguntas, la pantalla frente a él finalmente desapareció. Ahora que todas sus preguntas han sido respondidas, pasemos al tema principal, dijo, luego hizo una pausa por un momento mientras permitía que todos en la sala volvieran a concentrarse en él antes de continuar, he deducido estoy aquí porque tengo una oferta que les cambiará la vida a todos, si deciden aceptarla. ¿Qué oferta?, preguntó Jai. Solo quería darse prisa y aceptar, ya que estaba seguro de que cualquier cosa que Aaron fuera a ofrecer sería 100 veces mejor que su situación actual. Sintiendo que había despertado suficiente curiosidad en ellos, Aaron sonrió y respondió. Quiero ofrecerles a cada uno de ustedes el puesto de presidente en una de mis nuevas empresas. Cuando los que estaban en la sala oyeron eso, no podían creer lo que oían. No tenía sentido para él necesitar que los lanzaran en paracaídas a la primera posición en empresas propiedad de uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. ¿Sus empresas necesitan un chivo expiatorio? ¿Es por eso que nos ofrecen ese puesto? ¿Quiere que carguemos con la culpa y recibamos el castigo en su lugar?, preguntó Robert,
que era la segunda persona más tranquila de la sala, justo detrás de Hai, que estaba dispuesto a aceptar cualquier oferta que se le hiciera sin importar lo mala que fuera. No podría ser peor que lo que tenía ahora. Aaron no pudo evitar reírse ante esa tonta idea. Aunque la pregunta no violaba el sentido común, no esperaba escucharla en absoluto. No, nada de eso en absoluto, dijo Aaron. 5 pantallas holográficas aparecieron en el centro de la mesa en la que estaban sentados, y en cada pantalla holográfica había un nombre y un logotipo diferente. Estas empresas son nuevas, pero han sido registradas y ya tienen productos listos para lanzar. Necesito personas en las que pueda confiar para dirigir estas empresas, ¿y en quién puedo confiar más que en aquellas que están muy endeudadas conmigo? Dijo, y las pantallas que solo tenían nombres comenzaron a enumerar en qué se concentrarían. Todos en la mesa se concentraron en algo que sabían que estaba dentro de su campo de especialización, excepto Hai, quien leyó todos los detalles de las empresas y planeó aceptar cualquier oferta que le ofrecieran. Parece que ya sabes qué empresas te ofrecerán, así que lee los detalles y avísame si estás de acuerdo, dijo Aaron. Momentos después, una gruesa carpeta apareció frente a cada uno de los candidatos y no perdieron tiempo en abrirlas. Todos leyeron el contenido de sus propias carpetas, a pesar de que todos en la sala ya habían decidido aceptar la oferta. Pero aún así era sensato conocer los detalles antes de dar un acto de fe tan descabellado. Aaron, al ver cómo reaccionaron todos, sonrió de felicidad cuando finalmente se dio cuenta de la verdadera razón por la que Nova los había elegido específicamente. No eran solo sus desesperadas condiciones de vida, sino también porque eran buenos en sus trabajos. Definitivamente eso era algo que una vida desordenada podría afectar en gran medida. Y sabiendo que estos 5 frente a él no habían dejado que sus vidas afectaran su profesionalismo, también entendió que obviamente todos estaban por encima del promedio. No dijo nada y los dejó leer detalladamente las carpetas que tenían en las manos mientras observaba sus reacciones. Fue un pasatiempo bastante divertido para él. Había desarrollado el hábito de observar a la gente reaccionar ante las cosas que les daba. Eso no se debía a arrogancia o sentimiento de superioridad, sino simplemente porque encontraba divertidas las reacciones. Y las reacciones que surgieron de ellos definitivamente fueron fuera de este mundo. Los archivos de las carpetas incluían los productos que cada empresa debía lanzar próximamente, y esa fue la causa principal de las reacciones de sorpresa entre los candidatos. Cada uno de ellos tenía conocimientos en sus propios campos, y los productos que vieron estaban a cientos de años, como mínimo, más allá de lo que el teórico más loco podría jamás proponer. Eso solo los sorprendió aún más. Después de unas horas de lectura con la cautela de un cirujano, finalmente terminaron y, con la sorpresa en sus rostros, levantaron la cabeza. Ryan preguntó de inmediato. ¿Es cierto todo lo que figura en el expediente? Dentro de su carpeta había un medicamento que podía curar su condición en cuestión de unas pocas semanas, o incluso días, dependiendo del nivel de la cura que recibiera. Sí. Ya se ha investigado y será uno de sus incentivos si acepta la oferta, dijo Aaron, luego se volvió hacia el resto y preguntó. Entonces, ¿cuál es su decisión? Ryan inició la ronda de respuestas. Estoy de acuerdo. No le importó nada más, desde el momento en que vio la medicina, vio la esperanza de devolverle el amor y el cuidado de su esposa. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Uno por uno, cada uno aceptó las ofertas que tenían delante y la sonrisa en el rostro de Aaron se hizo más y más grande con cada aceptación. Sus empresas finalmente tuvieron presidentes, o al menos los tendrían, después de que él resolviera sus problemas durante las próximas semanas. 2 semanas después. Aaron estaba parado en medio de la isla Avalon con Rina, Felix, Sarah, sus padres y Alexander en un edificio de vidrio que era lo suficientemente fuerte como para enfrentar una bomba de frente y recibir solo unos pocos rasguños. Los nuevos presidentes también estuvieron presentes, pero solo en realidad virtual. No pudieron asistir en persona todavía, ya que todavía estaban dentro de las cápsulas recibiendo sus mejoras genéticas y tratamientos, que no terminarían hasta unos días después. Solo habían pasado 3 días desde que comenzaron a recibir las mejoras. Había tomado una semana y media completa para resolver sus quejas como Aaron había prometido. Mientras la gente en la sala miraba a través de la pared, un sonido comenzó a salir por los parlantes. T-10 minutos. Todos los sistemas están funcionando actualmente y las condiciones climáticas son favorables para el despegue. Permanezca en un área de observación segura. Wow, dijo Henry mientras contemplaba el enorme cohete al otro lado de la pared.
A pocos kilómetros de la sala, un enorme cohete estaba descansando sobre una plataforma de lanzamiento, luciendo muy majestuoso ya que toda el área que lo rodeaba había sido vaciada hacía horas. Sin embargo, vaciado podría ser la palabra incorrecta, ya que toda el área de lanzamiento había sido impresa por una impresora atómica, incluido el transporte que la trasladó al área de lanzamiento. No podían imprimir los cohetes en la plataforma, ya que eso aumentaba el riesgo de que se descubrieran las impresoras, por lo que aún era necesario un transporte. Fue el primero de una serie de lanzamientos previstos para las próximas 2 semanas. Estaban creando una red de cobertura satelital para cubrir todas las necesidades de Ares y Gaiatech, con el fin de evitar la posibilidad de un aislamiento económico y tecnológico, pero también para construir su propia infraestructura autosuficiente. T-5 minutos. Los sistemas internos del cohete están pasando al modo de lanzamiento. Henry tenía la cara pegada a la pared, pues no quería perderse ni un solo detalle del lanzamiento. T-3 minutos, llegó un anuncio. El sistema de guía del cohete tomó el control y comenzó a realizar autoverificaciones finales para garantizar que todos los sistemas estuvieran funcionando nominalmente. Los controles resultaron todos verdes y el lanzamiento estaba programado para realizarse según lo planeado y sin demoras. T-1 minuto fue seguido poco después por T-30 segundos. Con ese anuncio, los encendedores de disparo radial hacia afuera comenzaron a arrojar chispas debajo de la boquilla del motor mientras los propios motores comenzaban un rápido proceso de presurización en preparación para el encendido. T-10 segundos. 9. 8. 7. A medida que continuaba la cuenta atrás, los motores comenzaron a rociar propulsor presurizado en las bengalas y el sistema de refrigeración se puso a trabajar inundando la plataforma de lanzamiento con agua mientras el pórtico se alejaba del cohete. Una nube de vapor blanco rodeó el cohete y luego se expandió hacia afuera casi como una onda de choque. 3. 2. 1. Despegar. Con eso, los motores del cohete liberaron una avalancha de propulsor presurizado y el cohete finalmente comenzó su lucha por liberarse de la gravedad de la Tierra y volar más allá de la línea Kármán. Lentamente al principio, pero ganando velocidad, el cohete comenzó a ganar la lucha contra la gravedad que lo mantenía pegado a la superficie de la Tierra y se elevó hacia el cielo con un largo rastro de gases de escape blancos detrás. Pronto pasó Mach 1 y dejó atrás sus propios gases de escape mientras continuaba ascendiendo en el aire. La nube que cubría la isla Avalon fue dividida por el poderoso vehículo cuando comenzó su viaje a la órbita. Las superficies de control del cohete cobraron vida, lo que le permitió realizar los ajustes finales a medida que ascendía a través de las capas de la atmósfera. Pronto se anunció Max Q, lo que permitió que todos los que presenciaban el lanzamiento supieran que el cohete había alcanzado el equilibrio y que era seguro que el empuje aumentara nuevamente. El cohete ya había pasado el punto más peligroso del lanzamiento. Nota del editor. Max Q es el punto en el que la diferencia de presión entre el vehículo de lanzamiento y la atmósfera está en su punto más alto. Este es el número que usan los ingenieros para determinar cuánta carga debe soportar el cohete o el transbordador durante el lanzamiento. Poco después de Max Q, los parlantes anunciaron la separación de la primera etapa y la mitad del vehículo de lanzamiento se cayó, mientras que la otra mitad aceleró aún más. La primera etapa disparó sus últimos retrocohetes, guiándolos hasta el equipo de recuperación que esperaba. Era primordial que nadie fuera de Eden, o más específicamente, de la isla Avalon, capturara ningún hardware para evitar el espionaje tecnológico. En cuanto a la segunda etapa del cohete, pronto comenzó su combustión de inserción orbital. Se anunció el momento en que alcanzó una órbita de estacionamiento y el cohete liberó su carga útil. Un satélite QCOM. El cohete había completado admirablemente su tarea y comenzó una fase de costa, después de la cual se reorientaría y realizaría un breve desorbitamiento, luego volvería a caer en el área de recolección. Tal como lo había hecho su primera etapa. Ya no era necesario proteger la carga útil. Nota del autor. Una órbita de estacionamiento es una órbita preliminar en la que entran satélites u otros vehículos para esperar a que haya una ventana para entrar en una órbita más alta o más baja, según sea necesario. ¿Se terminó? Henry, que había estado observando todo el lanzamiento con entusiasmo, preguntó cuando la pantalla mostró la oscuridad del espacio. Si se tratara de un lanzamiento normal, ya casi estaría terminado. Pero en este caso aún no está terminado. Después de alcanzar la órbita de estacionamiento, el satélite tiene que realizar una serie de encendidos para transferirse a una órbita de transferencia geoestacionaria.
Una vez que hace eso, lo que le llevará unas horas, pasa por otra fase de costa antes de finalmente realizar otra serie de quemaduras para alcanzar la posición geoestacionaria deseada. Aaron le explicó la mecánica orbital a su hermano pequeño durante unos minutos antes de darse cuenta de que los ojos de Henry hacía tiempo que se había velado. Así que se revolvió el pelo y dijo: todavía no. Aún faltarán unas horas. Pero la parte emocionante del lanzamiento ya está hecha. El resto es pura matemática. La reacción de Henry al lanzamiento le había dado a Aaron una pista sobre la carrera que el niño seguiría en el futuro, y le dedicó a su hermano menor una brillante sonrisa. Eso fue genial, hermano, exclamó Enrique. Casi vale la pena hacer la tarea extra de matemáticas. ¿Oh? ¿Solo casi? Bromeó Aaron, y todos en la sala de cristal se rieron junto con él ante la expresión abatida del chico más joven. Sí, supongo, es casi suficiente para convencerme. Pero pronto saldrán algunos juegos que creo que podrían impulsarme un poco más, engatusó Henry. Era evidente que había estado tomando increíblemente bien las lecciones de Nova. Quizás demasiado bien. Mientras se realizaba el lanzamiento sobre Eden, los analistas de inteligencia de algunos países, tanto en sus departamentos militares como espaciales, tenían idénticas expresiones de incredulidad en sus rostros. Cuando recibieron la orden de monitorear el lanzamiento de Eden, estaban seguros de que no tendría éxito en absoluto y prepararon palomitas de maíz. Hasta donde sabían, Eden no tenía capacidad espacial y nunca había realizado ninguna prueba, entonces, ¿cómo podrían haber lanzado con éxito un cohete a la órbita? Pero la realidad estaba decidida a decepcionarlos. Parecía que alguien en Eden había tenido mucha suerte y sabía que una investigación muy exhaustiva estaba a punto de comenzar. Obviamente, alguien había filtrado y permitido que Eden se uniera a la carrera espacial, y estaba garantizado que rodarían cabezas en un futuro próximo. Ya habían descartado la caza furtiva, ya que no había ningún científico espacial que hubiera sido robado de empresas establecidas. El lanzamiento no fue ningún secreto, ya que se retransmitió en directo para todo aquel interesado en verlo. Por el momento, solo estaban algunos fanáticos de la ciencia espacial que sintonizaban, pero la mayoría de los observadores eran los propios ciudadanos de Edenian. Estaban absolutamente emocionados de ver cómo se realizaba su primer lanzamiento a nivel nacional. Un buen ejemplo de cuán enorme fue el interés por el lanzamiento para los ciudadanos del país fue que el lanzamiento se transmitió a través de casi todos los canales de noticias nacionales, los cuales tuvieron una audiencia mayor que su promedio habitual para ese momento específico. Aunque no habían planeado mantenerlo en secreto, todavía no habían planeado anunciarlo, pero esa idea fue aplastada cuando alguien de la Unión Internacional de Telecomunicaciones filtró la noticia de que solicitaron más de 50 puntos orbitales, UIT. Tuvieron que presentar una solicitud porque, primero, se requería que se les diera una banda específica de frecuencias que aún no se utilizaban en esas órbitas. De esa manera podrían evitar tener más de un satélite en la misma órbita usando las mismas frecuencias, algo que nadie quería experimentar. Cualquiera que alguna vez hubiera puesto un micrófono demasiado cerca de un altavoz al que estaba conectado sabría exactamente por qué. Otra razón fue que si lanzaban arbitrariamente un cohete sin decírselo a nadie, aumentaba la posibilidad de que fuera considerado un misil balístico e incluso derribado. En el peor de los casos, podría incluso desencadenar un evento nuclear. Aunque Aaron pudo crear una nueva frecuencia y aunque pudo utilizar órbitas que eran imposibles de alcanzar para la tecnología moderna, allí guardaba todas sus cosas. Además, haría que los próximos meses de la vida de Alexander fueran un infierno, ya que incluso si no desencadenara el peor de los casos, seguiría siendo un incidente bastante internacional que pondría en riesgo a Eden de enfrentar sanciones graves. Así, decidieron beneficiarse del departamento de publicidad de Gaiatech e hicieron un anuncio dando a conocer el lanzamiento. Sin embargo, era de conocimiento general que satélites de comunicaciones era solo un eufemismo cortés para satélites espías, por lo que la reacción fue comprensible. Centro de Control de Misiones de la NASA, Merritt Island, Florida. Un grupo de personas se concentraba en pantallas que mostraban diferentes cadenas de datos, y la pantalla principal montada en la pared al frente de la sala mostraba una señal satelital. En ese momento, la mitad de la pantalla mostraba una señal de satélite llena de la imagen de un banco de nubes que limitaba la visibilidad de la isla debajo de él. La otra mitad de la pantalla mostraba la transmisión en vivo del lanzamiento de Edenian. Actualmente visible en ese lado de la pantalla había un enorme cohete con el logo de Gaia Technologies, Incorporated en el costado. La cuenta regresiva estaba actualmente en T-1 minuto.
En el momento en que la cuenta regresiva llegó a los 30 segundos, todos comenzaron a concentrarse en las pantallas frente a ellos. Solo ocasionalmente miraban la enorme pantalla de la habitación mientras observaban los datos en las pantallas frente a ellos. Cuando el cohete despegó, no había nada más que silencio en la habitación. Ninguna de las personas allí quería interrumpir la concentración de otra persona, ya que estaban seguros de que lo más probable era que el cohete se desmantelara rápidamente y no planificado, o, en otras palabras, explotara, y no querían que la distracción les hiciera perderlo. Lamentablemente, nada de eso sucedió ya que las imágenes del satélite en la pantalla principal mostraban el cohete atravesando las nubes y dejando un breve espacio en ellas. Con todos los satélites enfocados en ese banco de nubes de aspecto antinatural, habían recopilado casi un petabite de datos en la isla debajo para su uso y análisis posteriores. Cuanto más esperaban que el cohete fallara, más ansiosos se volvían cuando el lanzamiento alcanzó su órbita de estacionamiento sin ningún problema. Fue prácticamente un milagro, pues sabían que era el primer lanzamiento de una empresa advenediza sin experiencia previa ni expertos de renombre. Eso nos generará una montaña de largos trámites burocráticos, suspiró el líder del equipo. Él era el responsable de monitorear el lanzamiento en caso de que resultara ser una prueba de misil balístico intercontinental o algo similar. Será mejor que comencemos con ello, ya que en el momento en que llegue a su destino tendremos que incluirlo en el informe. Para entonces, será mejor que hayamos terminado con la primera parte del informe si no lo hacemos. No quiero pasar la próxima semana en ello, dijo el asistente del líder del equipo mientras intentaba ocultar su expresión impresionada. Lo mismo estaba sucediendo con China, Rusia y cualquier otro país que tuviera capacidades de vigilancia orbital. Querían ser lo más conscientes posible de que un país con petróleo y otros recursos tuviera la capacidad de lanzar misiles exoatmosféricos. Con el exitoso lanzamiento, la celebración se respiraba en el aire en Edén. La gente estaba feliz y orgullosa de que su país hubiera hecho algo que no todos habían logrado hacer. Especialmente sin ayuda, al menos por lo que habían oído, ya que ninguna empresa había salido todavía y había dicho que estaban realizando una investigación conjunta. Una tecnología sensible como esa generalmente nunca se hacía de manera cooperativa, ya que cualquiera que pudiera lanzar con éxito un cohete al espacio podía simplemente colocarle poderosos explosivos a uno y enviarlo a una determinada dirección en la Tierra. Por tanto, los cohetes eran una tecnología clasificada y muy estrictamente regulada. La tecnología Gaia acababa de publicar sobre el lanzamiento exitoso y su alegría por el resultado, y luego anunció que continuarían con el resto de sus lanzamientos según lo planeado. Esto solo fue posible porque tenían diferentes posiciones orbitales para cada lanzamiento. Eso les permitió procesar rápidamente los lanzamientos en diferentes momentos, ya que cada vez que tenían una ventana orbital, podían lanzar otra sin tener que esperar a que se despejaran las rutas. Y realmente cumplieron esa promesa. Su transmisión en vivo se transmitió las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e incluso mostró el transporte de los cohetes, aunque solo una parte de su viaje. Después de todo, no estaban dispuestos a mostrar una transmisión en vivo del cubo. Prácticamente cada 6 horas se lanzaba con éxito otro cohete, hasta el punto de convertirse en un ciclo continuo. Cuando un satélite estuviera en su órbita de transferencia, un satélite previamente lanzado estaría listo para las verificaciones finales. Toda la secuencia de lanzamientos fue realmente anormal. Ni siquiera estaban haciendo una sola prueba antes de cargar cada cohete en el pórtico y lanzarlo poco después. Aún así, todos fueron lanzamientos exitosos. Algunas personas lo llamaron suerte, pero durante la siguiente semana se demostró continuamente que estaban equivocados, ya que la transmisión en vivo no se cortó ni una sola vez. Si no fuera por los cambios en el aire y el ciclo día/noche, habrían pensado que se trataba de un vídeo en bucle. Los lanzamientos secuenciales con una tasa de éxito del 100% habían puesto nerviosos a varios países, ya que cuanto más exitosos fueran los lanzamientos, más importantes serían las investigaciones resultantes. Todos consideraban imposibles los lanzamientos. Después de todo, ni siquiera los países grandes como Estados Unidos y Rusia tenían un historial perfecto en sus programas espaciales. Entonces, para que una empresa nueva como Gaia pudiera abrirse camino en la carrera espacial, que era un juego para las naciones industrializadas del primer mundo, mientras todavía estaba categorizada como una nación en desarrollo, algo debe haber salido mal. Alguien, en algún lugar, había filtrado algo que le dio a Gaia su tecnología.
Y no se podía permitir que eso siguiera así, por lo que se inició una caza masiva de topos en las naciones con capacidad espacial. Pero no fueron solo los países los que estaban interesados. Incluso personas a las que normalmente no les importaba la carrera espacial o pensaban que alguna vez tendría algo que ver con ellos se interesaron en el naciente programa espacial de Eden. Y junto con el aumento de la atención llegaron los sitios de probabilidades y apuestas, algo que Nova estaba aprovechando al máximo. La noticia de la exitosa serie de lanzamientos se había extendido por todas partes. Y después de más de 2 semanas seguidas de lanzamientos exitosos, finalmente llegaron a su fin. Ahora había 50 satélites en varias órbitas, desde la órbita terrestre baja hasta la órbita geosincrónica terrestre alta, y todos ellos estaban dedicados a servir al creciente conglomerado de Aaron. Junto con la noticia, Nova aceleró las cosas y comenzó a promocionar el próximo lanzamiento del producto en todo Pangea. Los datos que ya habían recopilado de los usuarios de la aplicación aseguraron que el bombardeo publicitario fuera lo más preciso posible. Y aunque las personas solo veían anuncios que les interesaban, todavía se extendía para captar aquellos que sus listas podrían haber pasado por alto, ya que las personas, y los robots de interacción, hablaban sobre lo que habían visto. Los fans de Gaiatech ya estaban emocionados y tenían marcados sus calendarios. El evento de lanzamiento se programó para una semana después de que finalizaran los lanzamientos. Junto con la promoción, comenzaron a enviarse invitaciones a todas las personas que ella pensaba que serían útiles, incluidos los influencers tecnológicos. Era un momento en el que no muchos de ellos habían sido invitados a eventos como esos, por lo que causó aún más revuelo en torno al próximo lanzamiento. En cuanto a las empresas tecnológicas, su estado de ánimo era completamente diferente. Muchos de ellos habían hecho las paces con Gaia convirtiéndose en el monopolio del mercado de sistemas operativos. Algunos voluntariamente, y otros solo porque sus plataformas prácticamente no tenían usuarios, y mucho menos desarrolladores. El sistema operativo Gaia había hecho lo que ninguna empresa de software había hecho antes: consolidar la base de usuarios. Ya no era necesario que los desarrolladores trabajaran en múltiples plataformas ni que los usuarios discutieran sus ventajas. Además de eso, el reparto de ingresos fue bastante generoso para los desarrolladores, por lo que incluso los aficionados ingresaron al mercado para competir, y generalmente fracasan, contra los profesionales. Pero para aquellos que Gaiatech no habían obligado a renunciar a su participación de mercado, la noticia no era nada buena. Se rumoreaba que la nueva empresa estaba a punto de lanzar productos de hardware. Y si nos guiamos por la serie consecutiva de lanzamientos de satélites, todos los ejecutivos de esas empresas tuvieron pesadillas al pensar en qué producto se lanzaría y qué capacidades tendría. Podría incluso ser tan perturbador, si no más, que el lanzamiento del primer producto y pone Casa Blanca. Entonces, podemos considerarlos una nación con capacidad para misiles balísticos intercontinentales, ¿verdad?, preguntó Obama mientras leía el informe final que llegó del Centro Conjunto de Operaciones Espaciales, (SPOC), sobre los lanzamientos que habían tenido lugar durante las últimas semanas. Sí, señor. Basándonos en nuestro análisis de todos los lanzamientos que tuvieron lugar, podemos decir con certeza que si desarrollan una ojiva y un sistema de orientación para sus cohetes, podrán lanzar misiles balísticos sin ningún problema. Pero eso es solo si el gobierno recibieron una copia de los planos, o simplemente pueden pedirle a la compañía que les construya los propulsores y pueden concentrarse en investigar el motor de cohete de segunda etapa y el sistema de guía, por lo que la conclusión es la misma, respondió el general Welsh, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Él era quien tenía la tarea de investigar los lanzamientos espaciales de Eden. ¿Estamos dentro de su alcance?, preguntó Obama. Sí. Pero técnicamente todo el mundo está dentro del alcance de un misil balístico intercontinental exoatmosférico. Después de todo, el alcance deja de ser un concepto cuando pueden lanzar misiles a la órbita terrestre baja. Pero si pueden alcanzarnos o no es un tema completamente diferente, dijo el general Welsh. Respondió con una confianza que provenía de su conocimiento de los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos. Obama se volvió hacia su jefe de gabinete y le dijo: haga que el Departamento de Estado se acerque a ellos. Si pueden lanzarnos misiles balísticos intercontinentales, serán mejores amigos que enemigos. Se volvió hacia el general Welsh, dejó la carpeta sobre la mesa y luego preguntó: entonces, ¿cuál es su opinión personal sobre la situación? ¿Qué no figura en el informe?
Aunque su tecnología parece haber avanzado muy rápido, basándose en su capacidad para lanzar los satélites a diferentes órbitas sin problemas, solo demuestra que han desarrollado su propia tecnología de cohetes madura. No encontramos nada que siquiera insinuara que estaban robando los diseños de cualquier cosa que ya existe. Pero no sabemos si han desarrollado o no ojivas nucleares que importan, o sistemas de guía que funcionan. Así que, si bien deberíamos asumir que lo han hecho y tomarlos en serio, estoy seguro de que una nación en desarrollo Eden no va a pinchar a este oso en particular, así que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Aunque lo que dijiste es cierto, no tomaste en cuenta su postura política internacional. Declararon neutralidad, lo que significa que no tienen aliados que los apoyen, sí, pero al mismo tiempo, también significa que no hay límites sobre a quién pueden apoyar. Por lo tanto, realmente no hay nada que les impida vender su tecnología a Corea del Norte, o incluso a los talibanes. Y si deciden hacerlo, más y más países pueden obtener capacidad de lanzamiento internacional. Y cuantos más misiles balísticos intercontinentales haya, mayor será la posibilidad de que al menos uno de ellos tenga algún uso, explicó Obama. No creo que eso suceda, respondió el general. La gente en la sala esperó a que continuara, una espera que se prolongó mientras el general ordenaba sus pensamientos. Sabía que si decía algo tonto, probablemente lo reemplazarían. Después de todo, el Estado Mayor Conjunto es designado políticamente. Después de tomarse un momento para ordenar sus pensamientos, explicó. Consideré su postura cuando les dije mi opinión sobre ellos. Su neutralidad es la razón principal por la que ni siquiera me molesté en mencionar la posibilidad de que vendan su tecnología a otros. Estoy seguro de que, antes de anunciar su neutralidad, debieron haber estudiado la historia de otros países neutrales antes que ellos y los problemas que enfrentaron esos países. Llevando eso un paso más allá, podemos suponer que significa que saben que, para defender su soberanía y al mismo tiempo mantener su neutralidad, invertirán mucho en su defensa. Eso también está respaldado por la historia reciente. El presidente Alexander Romero reemplazar todo su ejército estatal con un PMC no solo aumentó su capacidad de defensa, sino que también liberó el presupuesto para invertir en investigación y desarrollo. Cuando se agrega el dinero del petróleo a la ecuación, su gasto en defensa probablemente se disparará, incluso después de considerar el sistema socialista idealizado de atención médica que él quiere implementar. Pero eso luego vuelve a su neutralidad, y por qué creo que es la razón principal por la que no venderán nada de esa tecnología es. ¿Por qué armarían a sus enemigos con los frutos de su propio trabajo? Terminó. Bien pensado, pero todo eso es bajo el supuesto de que han estudiado historia y planean evitar los obstáculos que descubrieron. Y eso es casi imposible, ya que su país está casi completamente atrasado. No fue hasta hace poco que siquiera tenían agua potable y energía confiable, respondió Obama. Pero Romero no tiene poder ilimitado debido a que ganó más del 90% de los puestos en su gobierno. Él también es quien elige a los jueces, por lo que tiene control de las tres ramas del gobierno, ¿no? Entonces no se deduce que él es solo un presidente de nombre, pero en realidad es simplemente otro dictador. Preguntó el general Welsh. Sabía que la mayoría de los países que anteriormente habían intentado mantener su neutralidad habían fracasado debido a muchas creencias diferentes en sus gobiernos, pero la diferencia de Eden residía en sus propios políticos y su unidad. Si bien el país puede afirmar ser una nación democrática, su presidente era prácticamente un dictador y su partido político tenía casi todos los puestos de poder disponibles. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre él y su predecesor? Capítulo 292 Zeus 1-15 de febrero. A medida que se acercaba la noche en Edén, uno de los auditorios interiores más grandes del país se llenó hasta los topes. Todo el lugar estaba agotado y la gente ya había llegado, llenando todos los asientos disponibles a pesar de que aún faltaban unas horas para el evento de lanzamiento. Afuera del auditorio, pero aún dentro del edificio, la gente caminaba y hablaba entre sí. Cualquiera interesado en la industria tecnológica internacional se daría cuenta de que la mayoría de las personas allí eran nombres famosos de la industria tecnológica, lo que demuestra el nivel del evento que estaba a punto de tener lugar. En cuanto a los influencers, ninguno de los que habían recibido la invitación pensó siquiera en negarse a asistir. Pero no era solo una invitación que habían recibido. A todos los que habían recibido uno también se les había entregado un billete de clase ejecutiva el día que quisieran llegar al Edén. También se incluyeron alojamiento y comida, hasta el día siguiente de concluir el evento de lanzamiento. Eso en sí mismo demostró que Gaia Tech se estaba tomando muy en serio el lanzamiento.
Cuando llegaron exactamente las 8 p.m., todos ya habían tomado sus asientos y las luces se atenuaron lentamente. La multitud guardó silencio, ya que todos sabían que el evento estaba por comenzar. Después de 10 segundos de oscuridad, las luces del escenario comenzaron a encenderse y la gente reconoció la forma de un hombre caminando hacia el centro del escenario. A medida que la luz se hizo más fuerte, finalmente vieron quién era. Bienvenidos al primer evento Gaia, dijo Aaron. Al mismo tiempo, las pantallas de 15 metros de altura detrás de él cobraron vida y lo mostraron en cada una de ellas. Los subtítulos aparecieron en la pantalla mientras hablaba, traduciendo en vivo su discurso. En cuanto a la transmisión en vivo, existía la opción de utilizar la traducción de voz a texto en tiempo real o el doblaje en tiempo real. Pero su discurso de bienvenida pasó por un oído y por el otro a muchos de los espectadores y asistentes, debido al nombre que aparecía en las pantallas. Era Aaron Michael, el creador del famoso Bug Zapper y Gaiaos, a quien nunca antes se le había visto en ningún evento o entrevista. Para muchos, era la primera vez que veían al apuesto hombre y sintieron que sus impresiones sobre él se hacían añicos. Habían pensado que parecería un fanático de la tecnología, pero la realidad los había abofeteado con tanta fuerza que casi les causó dolor físico. Veamos qué tenemos por delante. Solo cuando escucharon eso la audiencia volvió a sus cabales y se concentró en el evento que estaba teniendo lugar. Algunos sintieron un ardor en las mejillas mientras se sonrojaban, al darse cuenta de que habían quedado hipnotizados por su hermosa apariencia. Después de terminar la introducción, Aaron quedó inmediatamente fuera de foco cuando las pantallas detrás de él comenzaron a reproducir una historia de las innovaciones que Gaiatech había introducido durante los 2 años desde su creación. Reintrodujo productos desde Bug Zapper hasta su producto más reciente, Pangea. Todo esto se mostraba a través de pantallas increíblemente claras. Cuando terminó el vídeo, los asistentes comenzaron a aplaudir emocionados. Quedaron impresionados por los pasos que había tomado la empresa y los productos que habían lanzado en los 2 años de su existencia. Sí, sin duda es una historia de la que sentirse orgulloso, dijo Aaron con su voz tranquila, lo que provocó que los aplausos se extinguieran. Aunque nuestra historia es algo de lo que nos sentimos orgullosos, todavía la encontramos bastante incompleta, continuó, y la pantalla detrás de él inmediatamente comenzó a enumerar sus productos. Pero si los miras, te darás cuenta de que no hay nada más que software. Y con el mercado de hardware tal como está, ninguno de mis programas puede funcionar con todas sus capacidades. Después de todo, debe diseñarse teniendo en cuenta las diferentes plataformas en las que se instalará, lo que hará que ocupe más espacio en cada dispositivo de lo que normalmente ocuparía. Hizo una pausa por un momento para permitir que la gente hiciera algunas conjeturas y luego continuó. Entonces, para resolver ese problema, decidí lanzar hardware que realmente le dará a mi sistema operativo la plataforma que necesita para funcionar al máximo. Fuerza. En el momento en que Aaron terminó de hablar, el escenario se oscureció una vez más mientras las enormes pantallas detrás de él reproducían otro vídeo. Como ocurre con la presentación habitual de un producto, no mostraba el producto completo. Fue solo una pista, que alimentó la curiosidad de la audiencia y aumentó el impacto de la eventual revelación completa. Cuando terminó el vídeo, la atención volvió a Aaron e inmediatamente comenzó a hablar. Les presento a Zeus 1. Mientras decía eso, se mostró la imagen completa de un teléfono inteligente, lo que generó una reacción bastante impresionante de las personas que presenciaron el evento. El teléfono no se parecía en nada a ninguno de los que se habían lanzado ese año o cualquier año anterior. Obviamente era diferente de los teléfonos habituales que se lanzaban cada año, pero lo que más llamó la atención fue que no había ninguna lente de cámara selfie visible en ninguna parte de la parte frontal del teléfono. Rompió por completo la tendencia que habían estado siguiendo los fabricantes de teléfonos inteligentes, donde la cámara frontal integrada era un importante punto de venta de su hardware. Una potente máquina hecha específicamente para que Gaiaos pueda trabajar al máximo de sus capacidades, gracias al chip hecho específicamente para su funcionamiento. Mientras Aaron hablaba, las pantallas del teléfono se volvieron transparentes, mostrando los componentes del interior y explotándolos para que cada uno pudiera verse individualmente. Luego, la pantalla se acercó al chip del teléfono. Conozca Z1, nuestro procesador patentado. Es al menos 5 veces más rápido que cualquier chip jamás instalado en un teléfono inteligente. Las pantallas mostraban una infografía que mostraba los resultados de las pruebas de referencia en comparación con todos los mejores teléfonos inteligentes de otros fabricantes.
El chip procesador Z1 permitirá que Gaiaos funcione con todas sus capacidades, y todos los dispositivos de hardware que vendamos incluirán la versión premium más alta de Gaiaos de forma gratuita. Todo el público estalló en aplausos. La gente estaba encantada de que se incluyera una suscripción gratuita de primer nivel al sistema operativo Gaia con lo que parecía un potente teléfono inteligente. Nada mal para el primer lanzamiento insignia de una nueva empresa.